Tenemos para el día de hoy, vamos a empezar con un tema nuevo, ¿listo? Nosotros estábamos viendo, a ver, esta química, no me está dejando mostrarles la programación temática. Entonces, nosotros ya estuvimos viendo las propiedades de la materia, vimos que unas de las propiedades de la materia son la masa, el volumen, la densidad, la solubilidad. Vimos lo que eran los estados de la materia. Cuando hablamos de los estados de la materia nos dimos cuenta que la materia se presenta en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Y que la materia también puede sufrir algunos cambios, listo, en esos estados físicos de la materia. Entonces la materia puede pasar a un estado, a un cambio, como la fusión, la evaporación o la sublimación. Vamos a hablar de los átomos y de la estructura de los átomos, ¿cierto? Entonces nosotros para ello teníamos una tarea, estábamos viendo lo que son las teorías atómicas, tuvimos una introducción a lo que eran las teorías atómicas de Dalton, de Thomson, de Rutherford y de Bohr. Vimos la estructura del átomo. Nosotros ya sabemos que el átomo está formado por algo que se llaman los protones, los neutrones y los electrones. Sabemos que los protones y los neutrones se encuentran todos dentro del núcleo del átomo y sabemos que los electrones están viajando alrededor del átomo. Que los neutrones tienen la carga neutra, los protones tienen la carga negativa y los electrones tienen la carga positiva. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien anda perdido ahí con esa información? Eso es con respecto a los átomos, ¿listo? Ahora, nosotros teníamos una tarea que la única persona que me hizo la entrega de la tarea fue Sarita y me la hizo completa. Estuvo muy interesante ese modelo que hiciste. Eso verde que se ve en el modelo, eso parece que eso es perejil o es, ¿cómo es que se llama? Cilantro, ¿qué era, Sarita? Señora, profe, es que se me fue el internet. Vale. En la parte verde que tenía tu modelo atómico, ¿eso era perejil, era apio, era cilantro? Era cilantro, profe. Era cilantro y lo verde, lo rojito, ¿era Era tomate o qué? zanahoria. Zanahoria. ¿Qué hiciste? Es que traté de hacerlo como con dos arepitas, entonces las había puesto así y las partí por la mitad, o sea, hice como un triángulo para que se pudiera ver al centro y pues rayé el tomate, no la zanahoria y el cilantro y ya. Ok, ok. Ah, bueno, súper bien. Bueno, novedoso, con arepita y todo. ¿Y qué tal quedó esa arepita con cilantro y con tomate? ¿Buena? No, profe, yo le quité eso. Ay, yo creí que era que la habías hecho así para comer. Ok, ok, bueno, listo. No, entonces la única que va a quedar sin tener que presentar recuperación del área de ciencias hasta el momento como que está haciendo Sarita, ¿no? De resto todo el mundo va a tener que venir a presentar exámenes finales, ¿no? Porque imagínense, no se les ponen exámenes, solamente tareas y esas tareas con plazos de 15 días y no son capaces de cumplir con tareas de 15 días, o sea, eso sí es el colmo de la conchudez. Entonces, ahorita yo creo que queda exenta por lo pronto de química y de biología, que es la única que me ha estado entregando todo el día. ¿Listo? Entonces, hoy vamos con algo que se llama el número atómico, la masa atómica y la introducción a la tabla periódica. ¿Qué han escuchado ustedes sobre la tabla periódica? ¿Qué idea tienen que es la tabla periódica? ¿Alguien sabe algo de la tabla periódica?
Bueno, que aparece el carbono, que están los compuestos. ¿Qué más era eso de la tabla periódica? ¿Ustedes qué más dicen? ¿Quién más me quiere contar qué sabe de la tabla periódica? ¡Ah! Ahí está. ¿No? ¿No se acuerdan de nada más? Bueno. Les voy a mostrar acá unas diapositivas. Vamos a trabajar esta presentación. Ay, pues. Entonces, a ver. Bueno, entonces, como un año de recuperación. Bueno, entonces, Santiago debe tener la cámara prendida o si no se sale de clase. Profe, tengo la cámara prendida. Ah, bueno, es que me aparecía acá la cámara apagada. Bueno, entonces vamos a ver acá algo que se llama conociendo la tabla periódica. ¿Listo? Ahora no quiere funcionar. Me dio miedo que le echen otro. Bueno, entonces dice, ¿qué es la tabla periódica? Vamos a hablar de lo que es la tabla periódica. ¿Listo? O sea, estos son los temas que vamos a trabajar. Uno, vamos a hablar de qué es la tabla periódica. Vamos a hablar de la historia de la tabla periódica. Vamos a hablar qué son los elementos en la tabla periódica. Vamos a hablar de la información que hay sobre cada elemento. ¿Listo? Porque pues cada elemento tiene una información específica. Es que esto se pone como... vamos a conocer a qué hacemos referencia cuando hablamos de las familias y lo que hacemos referencia o a qué hacemos referencia cuando hablamos de los periodos y de lo que son los bloques. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar sobre la tabla periódica? ¿Qué es la tabla periódica? La historia, los elementos, la información de cada elemento, lo que son las familias, lo que son los periodos, lo que son los bloques. Y cuando hablamos de los bloques, vamos a hablar de algo que se llama configuración electrónica. ¿Listo? Bueno, entonces dice, ¿qué es la tabla periódica? Santiago, ¿me ayudas a leer, por favor, qué es la tabla periódica? Ahí ya se bloqueó. Santiago, ¿me ayudas a leer, por favor, qué es la tabla periódica? ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es un ordenamiento tabular de los elementos químicos organizados en la función de sus números atómicos, configuraciones electrónicas y propiedades químicas recurrentes. La tabla periódica puede utilizarse para predecir las propiedades de los elementos y el comportamiento de los átomos en las reacciones químicas. Bueno, entonces, primero que todo, vamos a tener en cuenta que cuando hablamos de la tabla periódica número 1 es un ordenamiento tabular. Cuando hablamos de orden tabular, quiere decir que cuando hablamos de tabular prácticamente es poner sobre una tabla la información.
Entonces la tabla periódica generalmente pues que es una tabla donde aparece información. ¿Qué tipo de información hay en esa tabla? Algo relacionado con lo que nosotros llamamos elementos químicos. Cuando hablamos de elementos químicos son como todas esas cosas que forman pues el lugar donde nosotros habitamos, que es en el planeta Tierra. Incluso, por ejemplo, en la atmósfera hay ciertos elementos, hay ciertos compuestos, ¿listo? Entonces, ¿qué digamos aparece dentro de la tabla periódica? Entonces nos habla de los tipos de elementos con los que podemos llegar a tener contacto. Tenemos también información acerca de cómo están organizados. Entonces nos dice algo que es el número atómico. Ahorita vamos a ver a qué hacemos referencia cuando hablamos de número atómico. Nos habla de cuál es su configuración electrónica también. Ya ahorita vamos a ver qué es eso de la configuración electrónica. Propiedades químicas también. Ahorita vamos a ver qué es eso de las propiedades químicas. Entonces, ¿para qué me sirve de tener la tabla periódica? Pues primero porque necesito conocer todos esos datos que acabamos de nombrar y segundo porque ya sabiendo todos esos datos, sabiendo cómo es que reaccionan los diferentes elementos, entonces voy a poder ver cómo se comportan los átomos de cada elemento, qué átomos de qué elemento puedo juntar con otros, ¿cierto? Por eso hablamos de algo que se llama la bomba atómica. ¿Alguien sabe acerca de esa bomba atómica? ¿Han escuchado algo sobre la bomba atómica? ¿Alguien? Nicolás, ¿has escuchado algo sobre la bomba atómica? ¿Qué has escuchado de la bomba atómica? Dime. Que fue una bomba muy grande. ¿Dónde se dio esa bomba? En ¿Saben? Hiroshima. En Hiroshima, ¿cierto? Pasó en Hiroshima. Bueno, entonces vamos a ver un poco sobre esta cuestión de la tabla de la ¿qué? De la bomba atómica para que ustedes se den cuenta por qué puede ser importante que nosotros aprendamos sobre esta cuestión de la composición de los átomos de cada elemento. O sea, lo que podemos llegar a hacer los humanos, porque incluso hay una película que se llama Oppenheimer, que es cuando se crea la bomba atómica. O sea, empiezan a contar toda la historia de cómo fue que se creó, pero pues obviamente el daño que se llegó a hacer fue bastante. Entonces, vamos a ver un videíto. Esta cuestión de cuando uno de pronto... Ah, lo tengo apagado. Acá lo he aprendido. Ya, está apagado. Ay, es que me encanta cuando les da por medirme a ver si le ven a uno la cara. Sí, está ahí viendo videos. No. Eh, bueno, resulta que esto es lo que sucede cuando de pronto yo como científico, después de haber estudiado de pronto química, ¿cierto? Porque para eso está esa carrera de química o bioquímica, podemos empezar a manipular átomos de diferentes elementos para crear algo como esto. Por eso es que necesitamos saber cómo reacciona cada elemento, porque digamos acá para la bomba de Hiroshima, eso fue lo que sucedió. Los científicos, Oppenheimer en este caso, ellos decidieron realizar un estudio de átomos que reaccionaran unos con otros. ¿Por qué? Porque pues tenían esa guerra contra, o sea, estaban los gringos, los estadounidenses, los americanos contra Hiroshima, estaban que buscaban como problema, tenían una situación ahí, una guerra, entonces, ¿qué hicieron? Pues se dieron a la tarea de crear, de pensar una cuestión tan salvaje y tan excelentemente montada para ese tiempo, porque pues realmente es un gran avance lo que hicieron en ese tiempo, ¿sí? Pero pues ese avance lo que hizo fue que terminó con la vida de muchas personas. Entonces miren cómo podemos de pronto llegar a generar daño si no sabemos cómo manipular las cosas o cómo hacer las cosas. Y esto se da en muchos ámbitos, ¿cierto? O sea, una bomba, esto fue una bomba atómica, eso fue con unos atomitos ahí que se pusieron a fregar y a fregar y a fregar
y primero fue una explosión pequeñita, después entonces no, juntemos estos otros y la explosión fue siendo más grande y más grande y más grande, hasta que lograron su cometido de lanzar esta bomba y terminar con toda una población. Entonces, ahora sí vamos a continuar por acá, conociendo un poquito lo que estamos haciendo sobre lo de la tabla periódica. Entonces, vamos con la otra parte de la tabla periódica. Vamos a ver si esto cambia. Entonces, ¿cómo fue que se dio la historia de la tabla periódica? Entonces empezamos con Dobereiner, Charcot-Newlands, Meyer y Mendeleev. Entonces, momento porque ya ahorita vamos a ver todo eso. ¿Listo? Vamos a ver un poquito sobre cada uno de ellos. Entonces, primero empezamos con Dobereiner. Nos dice, Dobereiner en el año 1817 estableció la relación entre la masa atómica y las propiedades de algunos elementos. ¿Listo? Entonces, relación entre masa atómica y propiedades de los elementos. En el año 1850, ¿qué hace? Clasificó los elementos en tríadas. Cuando hablamos de tríadas, quiere decir tres. Ya ahorita vamos a ver cómo es lo de las tríadas de Dobereiner. Lo que llevó a la primera clasificación coherente. Entonces, hoy vamos a empezar con las tríadas de Dobereiner. ¿Listo? Luego venimos con otras dos personas u otros dos personajes que son Charcot y Newlands en 1864. Entonces, Charcot y Newlands dijeron o propusieron una ley que se llamaba la ley de las octavas. Entonces, ¿en qué consistía esta ley de las octavas? Decían que las propiedades se repetían cada 8 elementos. Contaban 8 elementos de la tabla periódica y volvían a repetirse esas mismas propiedades. Pero entonces dice que esta ley no se podía aplicar a los elementos más allá del calcio. Entonces, para esta clase de química que vamos a ver, necesitamos que ustedes tengan su tabla periódica para que puedan ir mirando, venga, ¿y dónde es que está el calcio? Para saber desde dónde es que pasa eso, o que la descarguen y la tengan en sus celulares, ¿listo? Luego de esto que descubren Charcot y Newlands, viene el señor Meyer en 1869. Entonces él establece que hay una periodicidad en cuanto a lo que es el volumen atómico de los elementos. Entonces, ¿qué quiere decir que hay periodicidad en el volumen atómico de los elementos? Quiere decir que los elementos similares o los elementos que son parecidos también tienen un volumen similar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hablamos de lo que son los metales alcalinos. Después vamos a ahorita ver dentro de la tabla periódica cuáles son los metales alcalinos. Comparten un volumen atómico importante. Entonces, toda la serie de metales alcalinos van a tener algo en común que es un volumen atómico bastante alto. Mendeleev en 1869, ¿qué hace? Él decide presentar la primera tabla periódica. Entonces dice, bueno, los elementos yo creo que se organizan de tal manera, los vamos a organizar en esta tabla de tal manera, de tal forma. Entonces, este tiene que ser el primero, este tiene que ser el segundo, este por su peso atómico tiene tales características y demás. Entonces, ¿cómo la organizó? Basado en las semejanzas de los elementos y los clasifica según la masa atómica. En ese tiempo, en 1869 hasta 1869, solamente habían 63 elementos que habían encontrado y que habían estudiado y que habían logrado poner dentro de la tabla periódica solamente 63. ¿Listo? Más o menos estaban encontrando algunos más, además de esos 63, pero dentro de esa tabla solamente aparecían 63. Vamos a ver un poco sobre las tríadas de Dobereiner para que ustedes entiendan qué es eso de las tríadas de Dobereiner, porque vamos a hacer un ejercicio. Bueno, entonces acá nos está diciendo que se cogen, cuando hablamos de tríadas, por eso les estaba diciendo, son grupos de 3. Entonces,
En estas triadas se cogen 3 elementos. Entonces, por ejemplo, estamos tomando el cloro, el bromo y el yodo. Entonces, cojo el cloro, miro cuál es su peso atómico. Como ustedes se dan cuenta, como lo estamos viendo ahí en el video, resulta que esto de las triadas de Dobereiner solamente se puede hacer en grupos de 3 elementos, listo, que tuvieran más o menos las mismas propiedades, pero ¿qué pasaba? Que no en toda la tabla periódica era posible hacer. Solamente se cumplía esa propiedad o esa, digamos, esa ley en algunos de los elementos. Entonces, tenían que pertenecer a la misma fila. ¿Listo? No se puede, ay, voy a coger este de acá, de este lado y el del otro lado y el del otro lado. No, tenían que pertenecer a la misma fila. Entonces, por ejemplo, en este caso tendrían que haber sido, por ejemplo, el hidrógeno, el litio y el sodio, o el litio, el sodio y el potasio, o el berilio, el magnesio y el calcio, o el magnesio, el calcio y el cirilio, o el calcio, el cirilio y el bario. Listo, tienen que estar todos dentro de la misma columna, no fila, porque las filas son las que están acostaditas y las columnas son las que van de arriba hacia abajo. Entonces, por ejemplo, ahí aparece en rojo cloro, bromo y yodo, ¿cierto? De esa columna cogieron esos 3 elementos. De esa columna, por ejemplo, a esa columna también pertenece el flúor, el astanio, el tanzanio. Entonces, cloro, bromo y yodo cogieron esos 3. ¿Y qué hicieron? Miraron el peso atómico. ¿Cómo hago para mirar el peso atómico? Tengo que ir a la tabla periódica y mirar donde dice peso atómico o masa atómica. Entonces, digamos, el peso atómico del cloro es 35.5. El peso atómico del bromo es 80 y el peso atómico del yodo es de 127. Entonces, ¿qué hacían? Cogían el 35.5 que pertenece al cloro, lo sumaba al 127 que es del yodo y ese resultado lo divide en 2 y prácticamente le iba a dar un número muy cercano al 80, es decir, es un número muy cercano al peso atómico del bromo. ¿Listo? Vamos a hacer las triadas con los otros elementos que aparecen ahí. Entonces, deben tener ahí de pronto la calculadora de su celular. Entonces, ¿qué van a hacer en su calculadora? Entonces, por ejemplo, acá dice 35.5 más 127 igual, y eso lo divido entre 2 y eso da 81.25, o sea, da un promedio, listo, casi de 80, o sea, está entre 80 y en ese rango del 80. Por eso aparece el 80 no con un igual, sino con una rayita y el otro así, que quiere decir un promedio. ¿Listo? Vamos a ver cuánto nos daría. Ustedes van a sacar las triadas, en este caso de estos otros grupos que aparecen acá. Calcio, estroncio y bario, azufre, selenio y telurio. Entonces acuérdense que suman los dos extremos, los dividen en 2 y eso les tiene que dar un aproximado del de la mitad, del peso atómico del de la mitad. ¿Cuánto les daría el primero y cuánto les daría el segundo? Entonces, nuevamente, me voy a devolver. El 35.5 es uno de los extremos que es el peso atómico del cloro.
El peso atómico del cloro lo sumo con el peso atómico del yodo, que es el que está al otro extremo. Lo sumo, lo divido entre 2 y me tiene que dar un peso aproximadamente parecido al de la mitad, que es el del bromo. Entonces el del bromo me dio 80, si hago ese ejercicio, acá me dio 81.25, o sea, me da realmente cercano al 80. Todos deben quedar divididos en 2. ¿Cuánto les da? El del primer grupito, ¿cuánto les dio? Entonces, da un aproximado al del estroncio, ¿cierto? El peso atómico del estroncio es de 88 y al hacer la triada, según Dobereiner, nos da un aproximado que es 88.5. ¿Cómo nos quedaría el otro? Por allá, ¿quién de los que estaba virtual, quién nos dice? Medio 80. 80, ¿cierto? Entonces, si sacamos la triada de Dobereiner entre el azufre, el selenio y el telurio, nos da un peso aproximado de 80 parecido al del selenio. El selenio está en 79 y acá pues en este caso nos da 80. Bueno, eso es lo que nos dicen de las triadas de Dobereiner. Entonces, yo estoy creándoles acá para que puedan subir sus evidencias. Vamos a seguir acá. El circonio se escribe, el símbolo es la Z y la R. ZR es del circonio, se escribe con C, circonio. 91.2 y el otro es el hafnio, con H, hafnio. El símbolo es HF y el peso atómico es 178.5. Hafnio, 178.5. ¿Cuánto les da esa triada? Ya les envío el link nuevamente para que me digan cuánto les da esa triada. ¿Cómo? ¿El hafnio? Sí. 178.5. ¿Y ese cómo se escribe? ¿Cuál es el numerito? HF es es el símbolo.
Ni cerquita. ¿Bastante lejano o bastante cercano? Ok. Bueno, cuánto les dio por allá? Esa triada. ¿Cuánto les dio la triada por allá? Profe, Señor, a mí me dio 113,15. 113,15 le dio a Julián. Listo, espérense porque yo no he sacado esa triada. Entonces dijimos, el titanio 47,9, ¿cierto? 47,9 más el afnio que es 178,5 y eso lo divido entre 2 da 113,3, o sea que si da un promedio nada que ver con el promedio que debería proponer la triada de Droens. Tú dices que sí. Uy, pero es que se va mucho porque es que imagínate, el circonio es 91,22 y acá está dando 113,2. Eso siempre es lejos, ¿cierto? O sea, no es nada cercano. ¿Cuál? No, ¿cómo así? 40. Tienes que sumar 47,9 más 178,5 y ese resultado dividirlo entre 2. 178. Y ahí te da 113,2, ¿no? Vamos a hacer otra triada. ¿What? 112,75. ¿Sí ve? Se les dañó el celular por estar escuchando reggaetón. ¿Sí ve? Virus. Bueno, vamos con otro. Vamos a hacer este. Vamos a hacer el de el aluminio. El peso del aluminio es 27 y el símbolo del aluminio o el aluminio se representa con A mayúscula y L. Tienen que empezar a anotar todo eso porque los tienen que aprender a reconocer. Al de aluminio, 27 es el peso atómico. 27. Tenemos el galio, la G y la A, casi la G y la A, 69,7. 69,7 el galio. Todavía no pueden hacer el ejercicio, ¿no? Porque todavía no hemos sacado el tercero. Estamos aluminio, galio y el indio. Mucho indio, ¿no? El indio ese, indio. Entonces, el símbolo del indio es la I y la O. El in. La I y la N. In. El indio tiene un peso atómico de 114,8. ¿Cuánto les da esa triada? Aluminio 27, galio 69,7, indio 114,8.
Pero no va tan lejos. Profe, da 70,9. 70.9, ¿cierto? Ahí esa triada yo creo que sí se puede promediar. Ese sí tiene un... Sí, sí está bien cerquita. Esa sí está bien cerquita. Esa no está tan lejana. Vamos a hacer otra. Ajá. Estoy reponiendo los 20 minutos que se pasaron en la tarea, en la actividad de francés, ¿no? ¿Ya? ¿Todo bien? Va la última, va la última. Eso, a mí también me gusta que estén acá, qué chévere. Dice. ¿Está incitando al desorden? Hierro, vamos con el hierro. ¿Cuál es el símbolo del hierro? No. Del hierro, ¿cuál será el símbolo del hierro? La F y la E. La F y la E. Fe. Del hierro es Fe. El peso atómico es 55.84. 55.84. Vamos con el rutenio. Rutenio. ¿Cuál será el símbolo del rutenio? No. No. Rutenio. ¿Cuál dicen que es el símbolo del rutenio? La R y la U está mirando. Ah, bueno. La R y la U. El rutenio, el peso atómico del rutenio es 101.07. 101.07. Ahorita me tienen que enviar las evidencias de haber hecho los ejercicios, ¿no? Todo eso tiene que quedar subido en las evidencias. Y el último, el otro elemento es el osmio. Osmio. ¿Cuál será el símbolo del osmio? Pero La O y la S. la O y la S, muy bien. Ah, pero ¿quién los manda a no tener ustedes tabla periódica para que miren? Ah, uy, fuera, bien, bien, Felipe, bien. Muy bien, Julián, eso está bien, así, viendo la tabla periódica. Osmio, ¿cuánto es el peso atómico del osmio? Ustedes que están viendo la tabla periódica. 190.23. 190.23, muy bien. ¿Da promedio o no con el rutenio? No, profe. Lejos, ¿cierto? Se pasa siempre artico, porque el rutenio está en 101 y este se pasa, hartísimo. Por 22 nomás, ¿no? Usted es el que tiene hambre, que no ha querido entregar, no me ha querido entregar los ejercicios hechos, ¿no? Hágale a ver. ¿Listo? Se aleja bastante. Entonces, ahí estamos comprobando que cuando hablamos de las triadas de Dobereiner, hay algunos elementos que sí cumplen con las triadas y hay algunos elementos que no cumplen con las triadas. ¿Qué les queda de tarea? Van a coger la tabla periódica y van a hacer 5 triadas. ¿Listo? Pero acuérdense que tienen que ser las triadas de... O sea, tienen que coger 3 elementos de acá, o 3 elementos de acá, o 3 elementos de acá, de la misma columna, tienen que ser los elementos, ¿listo? No se pueden de columnas diferentes.
¿Listo? ¿Para cuándo? Para dentro de 15 días. Pues ay, ahora sí les dio afán, ni siquiera entregaron la tarea. La única que me hizo tarea fue Sarita y no se está quejando. Sarita ya puede irse de la clase tranquilamente a comer. Vaya, Sarita, vaya. Felicitaciones, Sarita, por ser tan juiciosa. Eso, apláudanmela, por favor. Y los otros, pues, otra media hora de clase hasta las 2 de la tarde. Ah, vea. Bueno, nos vemos mañana, muchachos. Que descansen. Yo